Queridos hermanos, qué gusto encontrarnos nuevamente en Creciendo en la Palabra. Este espacio para el estudio de la lección de la Escuela Sabática. En esta ocasión estudiaremos la lección número 13. Hemos transitado en un maravilloso trimestre con lecciones profundas, significativas, con un estudio maravilloso del libro de Isaías y nos alegramos en esta ocasión concluir ese estudio. El título de nuestra lección es El nuevo nacimiento del planeta Tierra y es un estudio maravilloso y permítanme introducirlo de la siguiente manera. Hay una historia donde se señala que un día un niño de 12 años recién acababa de leer un libro acerca de astronomía. Y el niño se negó a ir a la escuela después de haber estudiado este libro. Así que su madre lo llevó al médico y entonces el médico le preguntó: Guillermo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Y entonces el niño contestó: leí este libro de astronomía y en este libro encontré que un día el sol se quemará y toda la vida en la tierra desaparecerá. Así que no veo ninguna razón para que yo tenga que hacer algo. No tengo que hacer absolutamente nada. Si estamos condenados a eso, entonces todo se va a extinguir. Y algo interesante, resulta ser que la madre, de forma histérica, enojada, molesta, le contesta a Guillermo: eso no te incumbe, eso no te interesa a ti. Ese no es un asunto tuyo ni un problema tuyo. Entonces, con una voz suave, tranquila, el médico le contesta a Guillermo: Guillermo, no tienes de qué preocuparte, porque para cuando eso suceda, todos estaremos muertos. Es interesante saber que, si bien es cierto, esto solamente es una ilustración y una historia, nos recuerda perfectamente que aun cuando tengamos que morir, hay un plan maravilloso descrito en el libro de Isaías, con el cual concluimos en el estudio en esta ocasión, que nos recuerda que el poder maravilloso de ese Dios extraordinario podrá darnos vida y nos llevará a entender, pero a vivir también de una forma extraordinaria una nueva vida, ahora juntamente con Él en el reino de los cielos. Y en esta ocasión quiero compartirles los 3 motivos, los 3 puntos específicos del estudio de la lección de esta semana. El número 1 es el sueño de Dios. El número 2 es el deseo de Dios. Y el número 3, cumplimiento final del sueño de Dios. Así que permítanme hacer una oración. Antes les menciono que los invitados que estarán acompañándonos en este estudio es el pastor David Marván y el pastor Isaí Santos. Vamos a hacer una oración juntos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Por favor, condúcenos, bendícenos. Permite que podamos aprender de ti, que nuestras vidas sean impresionadas y que a través de este estudio y como resultado del mismo, Señor, nuestras vidas puedan ser guiadas a tomar decisiones para estar más cerca de ti, para cumplir tus propósitos en nuestra vida. Acompáñanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar inicio y nos alegra mucho tener aquí, como hemos mencionado, al pastor David Marván y al pastor Isaí Santos. Y la lección, el nuevo nacimiento del planeta Tierra, pastor David, presenta una realidad interesante. El primer punto que debemos estudiar es el sueño de Dios. La lección nos presenta, de acuerdo a Isaías 65, un sueño de Dios para Israel.
¿A qué sueño se refiere? ¿Qué planes tenía el Señor con Israel? ¿Por qué razón está tan preocupado, tan ocupados, tratando de presentarles un mensaje, una realidad, una vida diferente, pastor? Sí, muchas gracias, Pastor Enoch, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, con el Pastor Isaí también. Si nosotros analizamos la lección de escuela sabática, de paso podemos nosotros recordar que anteriormente ya hemos estudiado acerca de la persona del Mesías, ya hemos estudiado el siervo sufriente, rey conquistador, ya hemos estudiado también lo que tiene que ver un poco más atrás con el cautiverio babilónico, con el cautiverio asirio. Así que en este momento, Isaías capítulo 65, versículos 17 al 25, nos presenta algunas características del sueño de Dios para su pueblo. Por ejemplo, el versículo 17 comienza diciéndonos que Dios tiene un sueño de tener nuevos cielos y nueva tierra. Y qué interesante que en esta parte el sueño de Dios no todavía tiene que ver con el cielo como una realidad, sino que tiene que ver con estas características terrenales, es decir, en la tierra. Dios tiene este sueño para su pueblo en la tierra. ¿Y cuál es el sueño de Dios? El versículo 18 nos menciona que Dios quiere traer gozo y alegría a su pueblo. Ya ha sufrido demasiado, ya ha estado cautivo, por lo tanto ahora Dios quiere traer gozo, alegría al pueblo. Inclusive en el versículo 19 agrega que ya no habrá llanto. Como Dios trae gozo, alegría a su pueblo, ahora también le dice ya no va a haber llanto, van a estar ustedes contentos, alegres por todo lo que va a estar sucediendo. Inclusive en el versículo 20 nos menciona que las edades regresarán así como en el tiempo antes del diluvio, la longevidad. Inclusive cuando las personas mueran de 100 años, serán tan longevas que dice el texto bíblico que será como un niño, o sea, estará en la juventud a los 100 años muriendo, porque Dios tenía un sueño extraordinario con su pueblo. Inclusive más adelante también el versículos 21 al 23 nos presenta la bendición del trabajo. El trabajo que se había vuelto una carga después de la caída desde Génesis capítulo 3, Dios nuevamente quiere que edifiquemos casas, que plantemos viñas, que trabajemos, que vivamos en ellas, y también esta bendición alcanzará hasta sus descendientes. No se tendrán que preocupar ellos, los hijos, porque también participarán de ello. El versículo 25 nos menciona que los animales serán apacentados juntos. El lobo, el cordero, el león comerá paja como el buey, la serpiente no hará daño. Así que el sueño de Dios para su pueblo en este momento es que tengan un mundo nuevo, que ellos puedan experimentar un poco de lo que será en el mundo más allá, pero aquí en el planeta Tierra. Qué extraordinario sueño de Dios para su pueblo. Muchas gracias, pastor. Y pastor Isaí, cuando escuchamos esto, definitivamente es maravilloso porque este ejemplo que Dios utiliza o esta forma tan especial, por supuesto que nos mueve. Imagínense una vida larga, un lugar donde no hay muerte, donde la vida es permanente, donde la experiencia es única y especial. Por supuesto que el pueblo debió haberse sentido desafiado o motivado para llegar a ese momento, pastor. Sí, realmente es muy, como se lo manejaba, es una experiencia única que Dios quería que su pueblo gozara. Realmente dice, el pueblo quería Dios que se gozara, se alegrara para siempre en las cosas que Él iba a realizar. Ahora, si el pueblo de Israel hubiera guardado la ley de Dios, hubiese querido escuchar la voz de Dios, hubieran pasado tantas cosas tan maravillosas que incluso no tendríamos por qué estar ahora aquí, ya estuviéramos en el cielo, o ya pudiéramos gozar de toda la eternidad. Pero lamentablemente vemos un pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios. Un pueblo que decidió vivir en sus pecados, decidió andar haciendo su voluntad y dejar a Dios de tal manera que este sueño quedó frustrado. Y a veces eso pasa en nuestra vida.
podemos escuchar lo mejor que Dios tiene para nosotros, pero queremos a fuerza hacer nuestra voluntad. Queremos a fuerza seguir nuestros pensamientos, nuestros caminos y dejar todo por nada, pastor. Dejar todo por nada. Eso pasa muy regularmente en el ser humano. Pastor Marván, esto nos preocupa porque, y al mismo tiempo nos ocupa, porque lo que el pastor Isaí está señalando es que ciertamente los seres humanos buscamos nuestros propios caminos, nos resistimos, hay una generación rebelde, pero esa transformación, ese cambio de realidad, de condiciones que Dios está estableciendo allí en Isaías 65, donde los carnívoros debían convertirse a ser vegetarianos, con el único propósito de cambiar una realidad, una práctica, erradicar hábitos, conductas, inclinaciones. Pero llama la atención que dice el autor de la lección que no se está refiriendo propiamente a una clase de cocina vegetariana o algún asunto así. La experiencia en el pueblo, la experiencia en la nación tenía que ver necesariamente con una nueva creación, pastor. Sí, efectivamente, y miren que ese punto es sumamente importante, porque a través de esta literatura, en este capítulo, el Señor nos está presentando una vislumbre de la realidad que Él espera que su pueblo pueda vivir ya. Si bien es cierto que esta realidad todavía se encuentra en el futuro, Dios les quiere mostrar una vislumbre a su pueblo. Y de esa manera es como en aquella literatura, en el hogar cristiano, en el espíritu de profecía, pero en otro contexto, que el Señor quiere que su pueblo esté viviendo un pedacito del cielo en la tierra, que ellos puedan vislumbrar el mundo del más allá, que puedan sentir gozo, alegría al vivir de esa manera, y de esa forma también ellos se sientan desafiados, como usted mencionaba, pastor, para que si les está gustando esa vida, se esfuercen, se motiven y entonces digan, a mí me está gustando este plan que Dios está mostrando, pero como es una vislumbre, todavía no es el plan completo. Es como una probadita, pues una probadita para que el pueblo diga, bueno, esto es bueno, pero aún siguen faltando algunas cosas. Por ejemplo, aunque es bueno este sueño de Dios aquí en la tierra, pues todavía la gente sigue muriendo. Correcto. 100 años, bueno, aunque vivamos 100 años y muramos, pues yo creo que no nos quedaríamos satisfechos, quisiéramos vivir más todavía. Uh-huh. Así que entonces el sueño de Dios es que el pueblo anhele llegar al cielo, y así como lo está viviendo ahora en la tierra, quiera participar también en el cielo y finalmente pues disfrutar de todas las bendiciones que están haciendo ahora en el cielo. Inclusive, entre una de esas bendiciones que están realizando ahora, tiene que ver con ser testigos. Si yo estoy contento, si yo estoy alegre con lo que estoy viviendo, de lo que Dios me está dando, ser testigos ante los demás, para que otras personas también puedan compartir o vivir la experiencia que nosotros estamos experimentando, el pueblo de Israel. Así que me parece que es una forma extraordinaria en la que Dios puede motivar a su pueblo para ir a más, a la realidad completa. Esto, Pastor Isaí, era un modelo didáctico, un ejemplo de que ciertamente sucederían muchas de las cosas mencionadas de forma sorprendente, pero de forma pálida en relación o en comparación con la realidad eterna y futura que nos espera a nosotros con el reino de los cielos. Pero, pastor, hay un propósito maravilloso que Dios tenía. Cuando tú tienes una gran noticia y alguien te dice, mira, ¿ves el carrito que tienes? Es muy bonito, corre, avanza, pero hay un carrito mejor y más extraordinario que te va a ayudar, que no te va a dejar más seguro. Por supuesto, hay otra realidad maravillosa que el Señor está queriendo mostrar aquí, pastor. Sí, realmente lo que Dios siempre ha querido es estar con su pueblo. Siempre ha deseado eso me gusta lo que dice el versículo 24, antes de que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces Dios deseaba una realidad hermosa,
que el pueblo lo entendiera, que el pueblo lo gozara, que el pueblo en pocas palabras lo comprendiera, pues, y que también fuera su sueño. Lamentablemente, pues, no llegó a acontecer esto en aquel instante para inmediato, que era para Israel. Y aquí podemos caer en un problema, pastor, de que pensemos que, porque incluso la lección menciona esa parte, ¿no? De que va a haber muerte. Pero todo esto es, como se ha mencionado, una vislumbre. Porque la Biblia promete que ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte, ya no habrá de dolor. Dice ahí en el versículo 22, el 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. En el versículo 22 y el 23 habla de descendencia, pero en San Lucas 20:35 menciona que allá no habrá familia. Bueno, es un misterio, ¿verdad? Que el Señor, pero realmente es una vislumbre de como que el Señor nos presenta, esto va a pasar, prepárate, hazme caso. Y es que realmente podemos tenerlo mejor. Había una frase que siempre decía un profesor, podemos tener hablando de un sistema operativo, una aplicación en el teléfono, podemos tener un Mazda, decía, pero lo utilizamos como un bochito. O sea, nos conformamos con lo mínimo cuando tenemos algo mejor. Y realmente eso debería a nosotros despertarnos el interés de buscar a Dios, de amar a Dios, de leer la Biblia, de literalmente hacerle caso a Dios y no dejarnos llevar por las cosas terrenales, que al fin y al cabo se van a acabar, que al fin y al cabo van a ser destruidas. Y si dejamos todo por nada, pues perderemos la maravillosa bendición de estar con el Cristo por toda la eternidad. Definitivo. Queridos hermanos, por supuesto que el Señor iba a hacer maravillas. Esto serviría ciertamente como un testimonio, pero esto sería parte de lo que Dios siempre ha querido establecer y bendecir a sus hijos. Estas realidades en nuestro presente también cobran vigencia cuando uno acepta al Señor, cuando uno determina amarlo con todas las fuerzas y entonces depender de Él y vivir para Él. El escenario, el ambiente, la vida, lo que uno vive, sin lugar a dudas, será un reflejo de lo que el Señor ha pretendido a lo largo del tiempo. Pero recuerda que hay un futuro maravilloso. En un momento más regresaremos a analizar la segunda parte, el deseo de Dios. Ya regresamos. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Continuamos con el estudio de la lección número 13, un maravilloso estudio que lleva por título El nuevo nacimiento del planeta Tierra, y entonces vamos a entrar al análisis del punto número 2, el deseo de Dios. Y en la lección encontramos, Pastor David Marván, que mientras Dios está haciendo un llamado, también está haciendo una advertencia. Es decir, mientras Dios está diciendo que salvará, también está diciendo que destruirá. ¿Cuál entonces sería el propósito por el cual Dios mostraría su gloria al pueblo, pastor? Muchas gracias, pastores. No, efectivamente parece que ese es un punto central en esta sección. Y comienzo diciendo, efectivamente, el título de este día lunes que estuvimos analizando, allí menciona que Dios sería un imán para su pueblo. Así que entonces la idea primaria allí es que a través de su gloria Dios quiere atraer primeramente a su pueblo. Ya hemos dicho que estaban dispersos, estaban cautivos en su tiempo en Asiria, en otro tiempo en Babilonia. Están regresando algunos sobrevivientes, que ahorita vamos a ver más en detalle acerca de eso. Y entonces Dios los quiere atraer primeramente a ellos, quiere
traer de vuelta nuevamente a Jerusalén. Así que esto, como usted lo menciona, pastor, efectivamente es un llamado, al mismo tiempo una advertencia. Y nos recordamos, por ejemplo, de Isaías 41, cuando el Señor dice, ya llegó su tiempo, es el tiempo ahora de consolar. De consuelo. Así que en esa dirección Dios está haciendo un llamado a su pueblo para que el pueblo regrese a Dios, para que regrese a su palabra. De hecho, por aquí también se nos menciona en el versículo 2, Isaías 66:2, y también lo repite en el versículo 5, que el Señor estará cerca de los pobres, de los humildes de espíritu, de todos aquellos que tiemblan ante su palabra. Así que Dios los está trayendo para que regresen a confiar en Él, a confiar en su palabra. Inclusive analizábamos ahí en esa parte qué significa temblar ante la palabra de Dios. Bueno, tratar de hacer actos que glorifiquen el nombre de Dios, tratar de mirar que la palabra de Dios está aquí establecida para que la obedezcamos, para que la sigamos. Todo el pueblo de Israel nos da la evidencia en todo el libro de Isaías qué sucede cuando obedeces la palabra de Dios o cuando no la obedeces. Yo creo que esto ya nos ha quedado claro durante todo el trimestre. Así que entonces Dios hace un llamado para que el pueblo regrese, y los que regresen Dios los consolará y los salvará. Pero lamentablemente los que no estén dispuestos a regresar, a participar de la salvación de Dios, lamentablemente sufrirán la destrucción. Así que debemos nosotros preguntarnos, ¿y nosotros queremos ser de los que regresamos a Dios, los que buscamos a Dios, o los que nos apartamos y finalmente seremos destruidos? Esta es una constante, Pastor Isaí. Dios llama, pero al mismo tiempo advierte. Esta es una condicionante. Hay tantos ofrecimientos de parte de Dios para bendecir a sus hijos, está llamando, pero el rechazarlo trae como consecuencia un terrible desenlace, pastor. Sí, realmente podemos decir, pastor, que hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y aquí vemos, como lo mencionó el pastor David, que él mirará, dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Entonces él espera que nosotros lo busquemos, porque si no lo buscamos va a haber un juicio. Y lo menciona bien en el versículo, por ejemplo, en el versículo 3, en la última parte, dice, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó a sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Entonces, lamentablemente, hubieron muchos que tuvieron la oportunidad de escuchar la voz de Dios, pero prefirieron andar en sus caminos. Y como Dios siempre respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros, está bien, todo lo que sembremos vamos a cosechar. Y en el versículo 5 dice eso maravilloso: vuestros hermanos que os aborrecen, todos aquellos que lastimaron al pueblo de Dios y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Entonces podemos decir, pastor, que vale la pena seguir a Dios. Hay diferencia el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y estamos viendo que el plan de Dios era, yo voy a llamar, los voy a consolar, voy a estar con ustedes, los voy a levantar, van a ser mi nación, van a ser mi pueblo, yo voy a hacer esto por ustedes. Pero para aquellos que no quieren, no escuchan, aunque Dios llame y no respondan, habrá un juicio. Y eso nos referimos, que habrá muerte. Porque Él dice en el versículo 6, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Todo lo que sembremos, cosecharemos. Dios quiere vida, pero a veces el hombre decide la muerte. Y es triste eso. Y es bien interesante porque por más significativo, profundo, poderoso que sea el imán de Dios, que es el amor, ese imán nunca va a obligar a nadie, nunca lo va a traer forzosamente, nunca lo va a someter, no, Dios es un caballero, por expresarlo de alguna manera, porque no va a forzar absolutamente a nadie. Y entonces, Pastor David, ¿cómo planeaba el Señor que las personas compartieran ese mensaje? Y estamos hablando no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Ellos debían convertirse, ellos debían hacer, ellos debían cumplir. ¿Cómo planeaba el Señor hacer esto, pastor?
Sí, muchas gracias, pastor. Antes de dar respuesta a esa pregunta, quiero hacer un énfasis también en lo anterior que mencionábamos, donde decíamos que Dios hace llamado y advertencia. Aquí en la lección nos mencionaba quiénes son aquellos que estarán incluidos en los que despreciarán la palabra de Dios, en los que se apartarán de Dios y finalmente serán destruidos. Y ahí menciona acerca de los hipócritas, por ejemplo, aquellos que ofrecen rituales. Y bueno, Isaías ya lo había explicado esto desde el primer capítulo. Qué interesante, ahora vuelve a regresar a esta idea en el último capítulo. Ya había mencionado Isaías en el primer capítulo que pues nosotros llevamos rituales, hacemos sacrificios a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Así que debemos tener cuidado, porque también eso puede estar sucediendo con nosotros hoy día. No es cierto que pues estemos cumpliendo en algunas formas, algunas cosas dentro de la iglesia, pero nuestro corazón está lejos de Dios. A lo mejor yo me puedo sentir bien, hasta con orgullo cristiano, santo, de decir: es que estoy haciendo esto, yo hago aquello, doy aquí, voy para acá, predico acá, hago allá, y bueno, yo me siento mejor porque aquel hermano no lo hace, pero entonces llegamos al punto de la arrogancia, que la lección nos mencionaba que no seamos arrogantes allí, sino que seamos humildes. Ese es el punto allí que menciona el versículo 3. Así que en cuanto a la pregunta, pastor, efectivamente, la lección nos menciona que habría unos sobrevivientes, y entonces esos que serían atraídos por Dios entre su pueblo, a Dios, a Jerusalén, pues esos mismos también debían ser lanzados para que pudieran ir y ser testigos ante las demás naciones, dice por allí el texto bíblico. Así que la nación hebrea, no únicamente ellos iban a participar de las bendiciones de Dios, o ellos únicamente iban a gozar, experimentar, sino que también el mandato era: vayan. Y entonces aquí estamos hablando prácticamente de acción misionera. Aunque es bien cierto que hasta el Nuevo Testamento quizás muchos de nosotros encontramos la acción misionera, desde este momento de Isaías hasta prácticamente cuando el Señor Jesús viene ya como Mesías en su primera venida, podemos encontrar también acción misionera. De hecho, inclusive en este contexto, la lección nos ayuda a entender que los judíos van a ir a hablarles a los gentiles y los van a traer como una ofrenda de granos, como el Pentateuco ya nos mencionaba que cuando llevaban una ofrenda de granos al templo a Dios, pues esa, recordarán ustedes, es una ofrenda que no se sacrifica delante de Dios, sino que nada más se pone delante de Dios. Así que los gentiles en este momento van a representar esa ofrenda de grano, que no van a ser muertos, no van a ser sacrificados, sino que van a ser presentados como un sacrificio vivo delante de Dios. Qué interesante entonces que los judíos no deben ser elitistas y quedarse únicamente ellos con la verdad, sino que deben compartirla también con otros. Esto es relevante, pastor, porque no solamente el mensaje era propiamente para los judíos, sino que también para los gentiles. Pero ahora hay un aspecto sumamente relevante. Los misioneros no solamente serían en todo caso los judíos, sino también los mismos gentiles, al haber recibido, se convertirían en esos canales de llevar esa gran misión, ese gran plan de Dios, Pastor Isaí. Sí, todo tiene que ver en el aspecto de que lo que ellos recibían, la gloria de Dios, vieran la gloria de Dios, como dice en el versículo 11, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Esos gentiles pudieran recibir igualdad incluso que los judíos. Mencionaba el pastor en el versículo 21 del capítulo 66, dice: y tomaré también de ellos, de aquellos que vean la gloria de Dios, para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Cabe mencionar que los levitas, los descendientes de Aarón, tenían el privilegio de ofrecer sacrificios en el santuario, ser sacerdotes. Ahora todos aquellos que recibieran la palabra iban a tener la oportunidad de ser sacerdotes, iban a tener la oportunidad de adorar. En el día miércoles habla de esa parte, que iban a tener que, ellos iban a adorar juntamente como lo hacían el pueblo de Israel. Y hasta cierto punto los judíos, por no haber cumplido el plan de Dios, se volvieron elitistas, solamente ellos. Si nosotros no predicamos, si nosotros no hacemos esto, nadie más. O sea, pensaban que la salvación era únicamente exclusividad de ellos. Pero estamos viendo que en el plan de Dios es que se extendiera.
que el mundo supiera estas buenas noticias de igualdad, de que Dios quiere que seamos iguales delante de su presencia. Dios deseaba que hubiera amor, hubiera comprensión, que se predicara, que se esparciera el evangelio, pero lamentablemente, volvemos al mismo problema, como no quisieron, pues todo se quedó entre ellos, a tal punto que cuando vino Jesús no lo recibieron, porque pensaban que eran ellos. Pero vemos aquí que Dios quería, que tenía un plan misionero, que juntamente en aquel momento los judíos juntamente con gentiles llegaran a ser iguales en la predicación del evangelio. En predicación del evangelio, en el llamado. ¿Por qué razón? Porque finalmente habría esa igualdad que se constituiría en una gran comunidad de fe, teniendo al mismo Dios, habitando en respeto, en admiración, en convivencia, Pastor David. Sí, de hecho la lección, el autor nos menciona que efectivamente es un cambio revolucionario, porque yo cuando estudiaba esta parte me ponía a pensar, a veces nosotros como miembros de iglesia estamos cerrados a nuevas ideas, a cambios revolucionarios. Yo no sé qué hubiéramos pensado nosotros si hubiéramos estado del lado en el tiempo del pueblo judío. A lo mejor hubiéramos escuchado esto y hubiéramos dicho, oye, este profeta está mal, ¿no? ¿Cómo cree que los gentiles van a participar de algo que es exclusivo? Es más, ni siquiera de todos los judíos, únicamente de los descendientes de Aarón. Pero en este momento el profeta Isaías, claro, con inspiración divina, está dando un giro revolucionario a esa parte, de esta manera que está hablando de sacerdocio, ya no únicamente del pueblo de Dios como lo veíamos en Éxodo 19, sino de todos los creyentes en realidad, que hasta el día de hoy nosotros mismos somos partes de ese grupo de gentiles, ¿no? Así que este era un cambio revolucionario. Efectivamente, como mencionaron, era para que los gentiles y los judíos pudieran estar unidos, pudieran estar juntos. De hecho, nosotros podemos ver un cumplimiento más amplio de esta parte en el ministerio de Pablo. Por ahí estuvimos viendo varias citas del Nuevo Testamento y únicamente quiero hacer alusión rápida a una. Romanos capítulo 11, versículos 17 y 18 dice: si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Así que aquí se le está hablando principalmente, claro, a los gentiles. Pablo, el misionero a los gentiles, le está diciendo, miren, claro que por un lado ni los judíos tienen que sentirse ofendidos porque ustedes están participando de la misma recompensa que ellos, porque ya lo decía el pastor Isaí, no es elitismo, no es favoritismo, no es exclusivismo, únicamente para ellos no. Así que los judíos por un lado debían sentirse contentos de que otros más pudieran también ser partícipes de las bendiciones y de la predicación también. Y por otro lado, Pablo les está diciendo a los gentiles, miren, tampoco ustedes tienen que tratar mal a los judíos o faltar el respeto a los judíos, porque si con esta analogía en Romanos capítulo 11 extraordinaria, si con las ramas naturales Dios no tuvo consideración, pues cuánto más con ustedes que han sido injertados. En cuanto ustedes pues no hagan o no se conduzcan o no tengan el carácter como debe ser, también no tengan la duda que serán arrancados. Así que ese es un gran mensaje fuerte para nosotros hoy también. Pastor Isaí, estamos hablando de un nuevo orden mundial de Dios, una nueva realidad, romper barreras, separación, y ahora tener una comunidad de creyentes que cumplan un propósito, que lo adoren, que se relacionen con Él. Y todas las bendiciones maravillosas que ya habíamos analizado en el primer segmento vendrían a ser la recompensa para esta gran comunidad de fe, Pastor. Sí, lamentablemente pues no tuvo su cumplimiento en aquel instante. Todo se llegó a cumplir esta profecía cuando Cristo vino. Y ahora yo creo que debemos de aprender esa parte, ¿no? No somos más, no somos menos, somos iguales. La tarea es predicar el evangelio, contar, como dice primera de Pedro 2:9, las glorias de cómo Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si no se cumplió con Isaías, cumplámoslo hoy. Y yo creo que ese es un llamado aquí de nunca sentirnos más. Ay, no, como yo soy adventista, yo no me junto con los pentecostés. Ay, yo no hago esto. Sino al contrario, poder cumplir el plan de Dios. Somos iguales en la predicación.
Todos somos sacerdotes, nosotros tenemos que llevar el evangelio, compartirlo, contar lo que el Señor ha hecho por nosotros, no sintiéndonos menos incluso también, sino ser como lo que Dios siempre ha querido, su real sacerdocio, su nación santa, su pueblo escogido para la predicación y para gozar de lo que va a venir muy pronto en el cielo. Esto es muy interesante, hermanos, porque el Señor está presentando un orden diferente a la realidad que se había vivido. Ustedes recordarán que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en repetidas ocasiones encontramos el pago natural, por llamarlo de alguna manera, a las acciones. Jesús viene, rompe todos esos esquemas y en el Nuevo Testamento encontramos, oísteis que fue dicho. En este nuevo orden mundial que Dios quería establecer precisamente con Israel, nos presenta un modelo ejemplar de respeto, de orden, de convivencia, de interacción. Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para cumplir un propósito. No nos ha llamado para desarrollar un rol jerárquico, un rol que pueda generar división, separación. No, todos, por el contrario, en cuanto hemos sido llamados, deberíamos unirnos bajo el mismo precepto que es Dios el que nos ha elegido para cumplir una gran misión. Queridos hermanos, en un momento más vamos a regresar con la tercera y última parte de esta interesante lección. Acompáñenos. Estamos de regreso, hermanos, para estudiar la última parte de esta lección. Este análisis es bien interesante, Pastor David Marván, porque hablaremos del cumplimiento final del sueño de Dios. Es decir, aquella idea, aquel ejercicio, aquella herramienta didáctica que Isaías está proyectando y está escribiendo y está describiendo de Israel, ahora lo proyecta al final del sueño de Dios. Lo está proyectando de una forma maravillosa, donde verdaderamente un escenario donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay clamor, donde no hay dolor, donde no hay nada que reparar, donde no hay nada que reajustar, donde no hay nada que... Ese espacio, ese escenario, ese momento, Isaías lo está describiendo también, pastor. Sí, pastor, no sé ustedes, hermanos, si han disfrutado junto con nosotros durante todo este trimestre que ha sido sumamente extraordinario. El profeta Isaías no solamente dio profecías de decenas de años, sino también de cientos de años hasta la venida primera del Mesías, del Señor Jesús. Pero también ahora en Isaías 66, 22 al 24 vemos que Isaías también hace profecías o habla de miles de años después. Qué extraordinario el libro de Isaías, y durante este trimestre lo hemos estudiado en una forma, creo, profunda pero sencilla, de tal manera que muchos de nosotros hemos podido entender el libro de Isaías. Y por aquí efectivamente, pastor, veíamos que Dios es tan creativo que a diferentes profetas, incluyendo a Isaías, los ocupó en formas creativas y didácticas, como lo menciona. De esta manera Dios, ya lo mencionamos hace un momento, quería vislumbrar lo que el Señor va a hacer en el mundo más allá, en el cielo. Así que aquí en Isaías 66, 22 al 24, ya estamos ahora sí en esta sección, en el área del cielo. Lo que Dios tenía en sueño al principio para su pueblo, ahora Dios está diciendo, ahora es una realidad ya, ahora es una realidad.
lugar. Y si nos enfocáramos un poquito en cuanto a todas esas bendiciones del cielo, nosotros podríamos equipararlas, inclusive hasta contrastarlas con las que vimos en la primera sección. Dios va a traer gozo y alegría completa, plena. Ya no va a existir llanto, como dice otra literatura ya en Apocalipsis 21, ya no va a haber sufrimiento, el pecado se terminará. Aquí, no como en el sueño que Dios tenía para su pueblo de Israel, que morirían de 100 años, no. Aquí en esta realidad, en este cumplimiento real del sueño de Dios, ya no existirá la muerte tampoco. Así que en este momento nosotros podemos darnos cuenta que Dios quiere que todos nosotros, no únicamente su pueblo en este tiempo, el pueblo de Israel, participe de esta realidad eterna, sino que hasta el día de hoy nosotros también. Y en el conflicto de los siglos quiero dar lectura a una parte que a mí me sorprende y me motiva para prepararme y llegar a ese lugar. Y en esta versión que yo tengo es la página 517 y dice esta parte, quizás la recordarán. Para aquel momento está hablando en el contexto de la segunda venida de Jesús y de la tierra renovada, del cielo nuevo. Toda facultad de la vida eterna también, toda facultad será desarrollada. Toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones. Y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Así que miren, el apóstol Pablo ya había mencionado que lo que ojo no vio, ni mente imaginó, ni siquiera lo que hemos escuchado en algún momento, ha venido pues a nuestra mente humana para siquiera imaginarnos qué es lo que Dios tiene preparado. Yo recuerdo que hay personas que a veces preguntan, oiga, pero a mí me gusta el mar, pero la escritura bíblica dice que allá no habrá mar. Otros, oye, pero, y entonces mis animalitos, mis perritos, mis gatitos no van a poder entrar allá porque hay una literatura que dice que los perros no entrarán. Y yo les digo, miren, yo no sé exactamente las respuestas a esas preguntas, pero lo que sí sé es que Dios está preparando algo tan grande y tan extraordinario que bueno, a lo mejor habrá eso y más todavía de lo que nosotros nos imaginamos que no habrá. Así que Dios tiene preparadas grandes cosas y extraordinarias. Por lo tanto, nosotros necesitamos prepararnos en este tiempo para que podamos vivir en ese mundo en el que no existirá el pecado ya más, ya no habrá muerte, no habrá sufrimiento. Será pues el cumplimiento final, el sueño de Dios hecho realidad, no únicamente para la nación judía, sino en realidad para todos nosotros también, los de todas las edades de la historia del mundo, desde Adán hasta nuestros días y últimamente hasta la venida del Señor Jesús. ¿Qué escenario tan maravilloso, Pastor Isaí? Me parece que esto es justo lo que necesitamos compartir. Esta realidad maravillosa, pensar en un cielo nuevo, en una tierra nueva, pensar en una realidad donde no habrá mal, donde todas las cosas serán restauradas, donde blancos, negros, amarillos, donde hombres, mujeres tengamos el privilegio de vivir con nuestro amado Dios. ¡Qué extraordinario, Pastor! Sí, bendito Dios, Pastor, por Jesucristo. Porque por Jesucristo vamos a poder obtener eso. Realmente dice allí en el Isaías 11, que como vimos fue un proceso que fuimos estudiando durante todo ese trimestre, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y sigue diciendo en el versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y dice el versículo 6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
Entonces, todo es a través de Jesucristo. Bendito Dios por Jesucristo. Porque esto era el cumplimiento de Dios en el tiempo de Isaías. Para el pueblo de Israel. No se pudo obtener. Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Y a través de Jesús vamos a poder obtener esto. ¿Qué vamos a obtener? Si leemos bien ahí en Isaías 66, dice que nuestro nombre, nuestra descendencia permanecerá para siempre. ¿Qué más? Dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorar todos delante de mí, dice Jehová. Entonces va a ser maravilloso porque vamos a obtener la bendición de estar con Cristo, de estar en el cielo, gozar lo que tanto se habló para Israel, pero ahora gozarlo en una realidad, en cielos nuevos, en tierra nueva, como dice el versículo 22, porque permanecerá para siempre. Ya no se va a acabar, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Gracias a Dios por Jesucristo, porque si no fuera por Jesucristo, esa palabra quedaría hueca. Pero gracias a Él vamos a poder adorarlo toda la eternidad, estar con Él. Y bendito Dios, y que Dios nos permita estar allá, pastor. Esto es maravilloso porque viviremos y experimentaremos el verdadero sábado, pastor. El sábado que nunca tendrá fin. Efectivamente, el apóstol Pablo lo habla en Hebreos 4, ¿no? El último sábado que nos espera, y ese es el sábado pues de la vida eterna. Y regreso con ese punto, efectivamente la cita en el conflicto de los siglos nos menciona que toda empresa podremos llevar a cabo. Así que yo recuerdo un día que estábamos platicando acerca de esto con algunos hermanos y les preguntaba yo, ¿qué quieren hacer? ¿Qué les gustaría hacer ahorita en la tierra que no pueden hacer? Y alguno decía, arquitecto, mira, allá vamos a construir nuestras propias casas. ¿Qué queremos hacer? Astronautas, bueno, allá vamos a estar viajando de mundo en mundo. ¿Qué queremos ser? Oh, yo quise ser futbolista, dijo un joven. Bueno, a lo mejor allá vamos a ser parte de la selección de Dios, ¿no es cierto? Vamos a ir a jugar a lo mejor a otro lado. O sea, todo lo que nos imaginamos todavía se va a quedar corto a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y claro, en el área de adoración, inclusive también adoraremos, dice allí de mes en mes. Otras versiones dicen de luna nueva a luna nueva, ¿no? De sábado en sábado. Así que inclusive también, claro, habrá lugar para la adoración. Aunque viviremos con Dios, tendremos un tiempo especial para adorar a Dios. Y esta parte es importante también. Al día de hoy puede haber muchas personas que todavía sigan abordando el tema del sábado diciendo, oh, es que el sábado únicamente era para el tiempo de los judíos, únicamente ahí para el tiempo de Moisés. Pero miren, nosotros aquí podemos encontrar que inclusive en el cielo nosotros adoraremos a Dios en sábado. Y la respuesta a esto es sumamente sencilla. Si nosotros hacemos un análisis de la forma didáctica de Dios, del templo, por ejemplo, veríamos que ahí había el sistema de sacrificios, pero el sistema de sacrificios inclusive fue creado después del día sábado. El día sábado existió desde el comienzo. Génesis capítulo 1, capítulo 2, los primeros 3 versículos nos arrojan luz de esto. Así que el sábado es antes del sistema de sacrificios. Por lo tanto, el sábado no era una ley para un tiempo específico, sino que el sábado tiene que ver con una ley universal que ha existido desde el principio y existirá inclusive en el mundo del más allá, como dice el libro de Educación, en el cielo. Así que, pues, en este punto, ¿cuál es la invitación? Pues adoremos desde ahora a Dios en sábado. Si desde ahora nosotros mismos no aprendemos a adorar a Dios en sábado, va a ser sumamente difícil que nos habituemos allá a hacerlo. Así que si desde ahora tenemos la oportunidad, comencemos a Dios a adorar en sábado. Y Pastor Isaí, has mencionado que precisamente Jesucristo es el centro de toda esta obra maravillosa. Y desde el capítulo 1, donde se proyecta la realidad de ese Mesías, y hasta el capítulo último del libro de Isaías, encontramos una narrativa constante que coloca como el centro de la interacción, de todos los movimientos, de todos los acontecimientos, a Cristo Jesús. Así que, pastor, en ese sentido, Jesús merece toda la honra, la gloria y el honor, porque esta descripción que estamos haciendo habrá sido por su gracia, por su amor y por su sacrificio, pastor. Amén. Y realmente, pastor, esa es una actividad diaria. Que la honra, la gloria sea para Jesucristo por toda la vida, por toda la eternidad, pero en nuestra vida diaria
todos los días, todos los días, todos los días. No proyectarnos, ese es el plan de Dios. Pero pues, falta mucho tiempo, ¿no? Todavía quiero vivir, quiero gozar. Yo recuerdo muy bien a un muchacho en Montemorelos, no adventista, que nos identificó, veníamos para la ciudad y nos decía, ustedes son de la Carlota, yo quiero ser como ustedes, pero ya cuando esté viejo, ya cuando esté todo ruco, así lo manejó, ya cuando esté enfermo, ahora sí voy a buscar a Dios. Pero quién sabe si llegue. ¿Quién sabe? Entonces, el profeta Isaías debe llevarnos a adorar al Señor, a vivirlo, a gozarlo ahora, a ponernos, como decía el pastor David hace un momento, que nuestras casas, nuestra vida sean pedacitos de cielo, donde la adoración al Padre, donde el plan de Dios sea una realidad. Porque si echamos mano del sueño de Dios, será una realidad de poder gozar con Él por toda la eternidad. Así que, hermano, tomemos decisiones para vida eterna. No pierda todo por las cosas insignificantes que no valen en esta tierra. Muchas gracias, pastores, y permítanme, hermanos, concluir leyendo dos pasajes. En primer lugar, del libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, y en segundo lugar, una gema del conflicto de los siglos. Dice de la siguiente manera: y a toda cosa creada que esté en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Amén. Vean qué maravilloso, hermanos. En realidad, el anhelo, el cumplimiento final del sueño de Dios se habrá logrado. Las multitudes lo adorarán. Las coronas serán colocadas a los pies de Jesús como un monumento de la expresión de la adoración que solamente Él merece. Y entonces, escuchen muy bien, porque Elena White lo señala de la siguiente manera: cuando ese momento suceda, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, mana vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Amén. Que el estudio de esta lección en este trimestre nos lleve de forma urgente a buscar a nuestro Dios y a vivir en todo momento tomados de su mano, porque solo en Él tenemos salvación segura. Muchas gracias por acompañarnos, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga, que su gracia y su amor les acompañe en todo momento. Muchas gracias, Pastor Isaí, Pastor David, que el Señor sea con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo.